Buenos días, bienvenidos a este curso de Reiki 1. Un placer saludarte, yo soy Juan Francisco y vamos a estar platicando un poco sobre lo que viene siendo esta técnica ancestral, que déjame decirte que fue una de las primeras cosas con las que yo empecé a aprender en este camino y que es una de las técnicas que es muy bonita, muy sencilla y a la cual siempre puedes regresar. Alguna vez en mi caminar yo le preguntaba a un maestro que si había una técnica más poderosa que la otra. Y la realidad que estuvo diciéndome él fue que no es eso y que eso es solamente una estructura egoica y que cualquiera de ellas es lo suficientemente importante para ti si es que sabes cómo usarla y cómo aprenderla. Entonces, te voy a compartir esta técnica que es, te digo, de la primera que yo empecé a usar y que conforme la fui conociendo cada vez más y más y más, entendí que este es un camino de vida. Y para que nosotros lo podamos entender, siempre es importante conocer un poquito de la historia. Hay muchos tipos de Reiki el día de hoy. Yo te voy a empezar a contar la historia de el Reiki que yo conocí, que se llamaba Reiki Usui, y que luego supe conforme fue pasando el tiempo que se está basando en algo que se llama Reiki japonés. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto. Pásame la siguiente, por favor. ¿Qué significa Reiki? Reiki está viniendo a través de dos vocablos. Estos son los vocablos que nosotros tenemos en el habla castellana. Sin embargo, bueno, evidentemente no es una palabra en castellano, es una palabra que viene desde los japoneses. Estas son las dos acepciones de lo que significa el Reiki o son la forma en la que se escribe a través de los kanjis. Esta es la forma tradicional de los japoneses para escribirla y esta es la que nosotros un poquito más conocemos en Occidente. Básicamente, Reiki es una palabra compuesta que tiene dos vocablos. El primero significa Rei, que es la energía espiritual, la energía divina o la conciencia universal, y Ki se define como el aliento o como la fuerza espiritual o la fuerza de vida. Esto que estamos viviendo acá no es algo neta y exclusivamente de Reiki, sino cuando nosotros hablamos de todas las culturas orientales y estemos hablando de la cultura tibetana, estamos hablando de la cultura japonesa, de la cultura hindú, esas grandes culturas hablan sobre esto que significa la energía universal y que para los japoneses en esta tradición le llaman Reiki. ¿Me da la siguiente? La pregunta sería, ¿qué es la energía universal? ¿Qué es eso que está significando o para qué es lo que nosotros tenemos que tener ese concepto? Si nosotros pensáramos mucho como muy esotéricos, pudiéramos decir que que la energía universal es una especie como de sustancia ectoplásmica que nos está rodeando. Es más, llegó un momento en que Madame Lavinsky, que fue una de las grandes medium, decía que esa energía era el plasma que está rodeando estas estructuras que estamos teniendo acá. Pero si nosotros nos vamos más a la concepción de lo que viene siendo las culturas orientales, todo lo que nosotros estamos viviendo, todo lo que nosotros estamos teniendo alrededor de todo lo que tenemos es proceso de energía. Ese concepto muy filosófico de los orientales, después George Lucas lo toma y lo conceptúa como, por ejemplo, en lo que él le llama en sus películas de Star Wars como la fuerza. De hecho, la película de Star Wars lo dice muy bien. La fuerza o la energía universal es aquello que nos rodea, que nos mantiene juntos y que nos penetra a nosotros y nos permite la vida. Si esto es así, significa entonces que esa energía universal se encuentra absolutamente en todo lo que vemos y en todas aquellas cosas que no vemos. La energía entonces es lo que nos está rodeando netamente a ti y a mí, lo que te constituye a ti y a mí y lo que está pasando cada vez que tú y yo estamos interactuando y estamos creando las circunstancias. Esto podría parecer algo muy loco y muy sacado de una película extraña. Sin embargo, hay algo que se llama eneología y la enealogía lo que nos está enseñando es que en realidad la ciencia y la religión se juntan en un punto. Parece que en algún momento la ciencia y la religión empezaron a nacer juntas y que la religión y la ciencia eran una sola verdad.
Pero ¿qué fue lo que pasó? Los hombres empezamos a transgiversar esto y llegó un momento en que los separamos porque parecía que una obstaculizaba a la otra y que una decía las cosas que la otra no. Llegó un momento en el que la religión fue tan fuerte que estaba callando la ciencia porque la única verdad que existía era su verdad. Y ahora parece que las cosas cambian y que entonces la ciencia es tan fuerte que la única verdad que existe es esta. Y esto permite entonces que de repente se haga ese gran divorcio y que de repente tengamos muchos conflictos entre una y entre otra, hasta que los últimos tiempos, este famoso despertar de la humanidad nos está empezando a enseñar que la verdad de uno es la verdad del otro y que los dos pueden compartir la misma verdad siempre y cuando puedan encontrar los puntos de acuerdo y permitir esa apertura. Eso mismo pasa con lo que significa la energía. ¿Me das otra, por favor? Existen, uno de los principios básicos de Reiki es que es una técnica en la cual esa energía, dicen los orientales, en específico los japoneses, que puede ser transmutada y puede ser manejada a través de las manos. Este concepto raro, fíjate que no es tan raro. Yo me acuerdo que cuando entrenaba, por ejemplo, Qigong, el Qigong es el arte de estar moviendo la energía con las manos. Y ese arte lo puedes encontrar en otra de las manifestaciones del Qigong, lo que significa el Tai Chi. Cuando tú haces ejercicios de respiración para poder mover la energía con las manos, en realidad lo que estás haciendo es eso. No estás trabajando realmente con nada palpable, pero sí puedes hacer con las diferentes técnicas, respiras y jalas energía de la tierra, expiras y regresas la energía a la tierra, respiras y tomas la energía como una gran esfera que vas llevando de un punto a otro punto y la vas manifestando y la puedes estar expresando y la puedes estar dando. Eso significa entonces que para los orientales está el concepto de que si tú lo haces con manos y respiración, puedes llevar la energía a través de tus manos y mover la energía de la tierra de un lugar a otro, la energía del aire, la energía del agua, para poderla estar fluyendo con esa energía. El concepto del Reiki está hablando acerca de lo que significa imposición de manos, es decir, usar tus manos como instrumentos para que la energía pueda estar bajando y puedas estar canalizando energía que, ojo, no es tuya, es una energía universal que se encuentra en todos los lados, pero que puedes estar tú apoyando como canal. Ese concepto extraño es un concepto que finalmente forma parte de las cosas que son el inconsciente colectivo de la humanidad o de las formas innatas que nosotros tenemos como humanos. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes de repente algún dolor en alguna parte de tu cuerpo? Simple y sencillamente ponte a pensar en eso. ¿Qué haces? En forma instintiva, lo que haces es llevarte las manos a ese lugar. Cuando de repente alguno de tus hijos se machuca alguno de los dedos, ¿qué haces? Lo agarras y acá en México lo que decimos es sana, sana, colita de rana. Tocas a ese lugar. Haces un proceso que biológicamente es un proceso de defensa. Te lleva las manos ahí para que ya esa parte no sea lastimada y ya no se pueda estar moviendo. Pero ¿qué pasa cuando eso no solamente ocurre contigo, sino ocurre con alguno de de tus seres cercanos? ¿Cómo confortas a tu ser cercano? Fíjate, ponte a pensar en eso. ¿Cómo llegas a hacer ese proceso? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos tocando. Siempre vamos a tocar. ¿Qué es lo que ocurre? Tú puedes estar llegando y diciéndole a una persona, ay, pobrecito de ti, no sé qué tanto, pero la verdad es que solamente por decirlo, haces que la persona se sienta mejor y la realidad es que no. ¿Cómo sí puedes demostrar que algo va más allá de las palabras simples que estás haciendo cuando esas palabras la conviertes en acción? Y esa acción significa tocar. ¿Por qué tocamos? ¿Cuál es el proceso de tocar? Y los antropólogos podrán decir que es un proceso de evolución que tenían los primates, pero lo que sí es real, sea un proceso de evolución o no, es que es una respuesta instintiva del humano. ¿Has escuchado también esa posibilidad mágica que existe en el cual los niños tienen la concepción de que el toque de mamá sana?
Y casi siempre es el toque de mamá o el toque de abuela. El hecho de que lo toquen sanan las cosas. Ese es el principio de lo que viene siendo la curación a través de imposición de manos. Otra, por favor. Ese principio va más allá, porque ese principio lo podemos ver en las grandes religiones del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Y te voy a volver a evocar a dos grandes tradiciones, la tradición occidental y la tradición oriental. La tradición occidental está manejando como uno de los grandes arquetipos al Maestro Jesús. El Maestro Jesús, que nosotros conocemos como Jesús Cristo o Jesucristo, en su propia denominación trae su esencia. El Maestro Jesús es Jesús el Cristo, es la energía crística condensada. El Maestro Jesús, cuando hablas del Maestro Jesús, en realidad de lo que estás hablando es la energía crística manifiesta en una persona. El Maestro Jesús per se te está hablando del Maestro de la compasión. El Maestro Jesús es el Maestro del corazón. Eso es lo que significa el amor incondicional de Cristo. El Cristo expresa. Por su parte, en el contraparte del mundo, en lo que viene siendo el mundo oriental, tenemos al otro gran maestro que es el Buda. El Buda es el maestro de la sabiduría y fíjate cómo son los términos entre uno y entre otro. Uno es el maestro de la compasión y el otro es el maestro de la sabiduría. El Buda está hablando de que para que llegues a ese proceso de iluminación, tienes que llegar al proceso del entendimiento. El Maestro Jesús habla que tienes que llegar a través del camino del corazón. Pero en qué confluyen Buda y en qué confluye Cristo? Bueno, el Maestro Jesús, en que los dos hacían las sanaciones a través del tacto. Te voy a poner otro ejemplo y recuerda de los pasajes del Evangelio en el cual el Maestro Jesús va al templo a sanar al ciego. ¿Qué es lo que pasa con el Maestro Jesús? El Maestro Jesús prepara una poción con el lodo y lo unta sobre los ojos del ciego. Y entonces el ciego ve. Otro de las grandes pasajes que tienen con el Maestro Jesús es que el Maestro Jesús va en la multitud y de repente se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y el Maestro Jesús vuelve a preguntar, ¿quién me tocó? Hasta que entonces la mujer que se encontraba sangrando, la mujer impura que dice el Evangelio, está hablando aquella mujer que estaba con sangrado menstrual, no porque sea impura, porque en realidad haya hecho algo que la hubiera considerado como tal, sino porque para el Antiguo Testamento, dentro de lo que el Levítico está mencionando, está diciendo que aquella mujer que estuviera con flujo menstrual debía de considerarse impura y por lo tanto no debía de ser tocada por el hombre y no podía acercársele al cenáculo. Consideremos esto en el contexto en el cual el Levítico se escribe. El Levítico se escribe en el momento en el cual el pueblo el pueblo de Israel tenía que estarse cuidando de muchas cosas y el Levítico tiene muchas de las normas sanitarias de aquel entonces. Bajo este concepto, esta mujer se consideraba impura y al momento que el Maestro Jesús va pasando, ella toca la túnica del Maestro y el Maestro se da cuenta que toca en la túnica y al momento que le dice, la mujer le dice, yo Maestro, y yo lo hice porque necesitaba ser sanada. Y entonces el Maestro le dice, tu fe te ha sanado. Esos pasajes nos están hablando cómo el Maestro estaba sanando a las personas. Todas las sanaciones del Maestro Jesús, salvo muy pocas que después se dan, como la máxima de Lázaro, se estaban dando a través del el toque que el Maestro Jesús hacía sobre las personas. El hecho de tocar cambiaba las cosas y sanaba a las personas. El Buda, por su parte, también llegaba a eso, pero el Buda no solamente se quedaba en el proceso de la sanación, sino en el que el alma de esa persona o la propia esencia de la persona buscara un poco más allá para estar empezando a buscar la sanación. Pero algo básico que hacen muchos de los lamas es la sanación a través de manos, la imposición de manos. Si dos grandes
filósofos, si ya no le quieres llamar maestros, dos grandes filósofos que forjaron la ideología del mundo actual, estaban curando a través del toque. ¿No crees que algo real exista acerca de la curación que puede venir por el toque? Y que esas tradiciones que están viniendo desde antaño también son así. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, cuando instintivamente vemos a alguien que consideramos importante, sagrado o santo para curarnos, lo queremos tocar, queremos que nos toque. El toque en forma inconsciente es un proceso que nos está llevando a la sanación. ¿Lo siguiente? La tradición cristiana, en especial la tradición católica, es una tradición de toque. El toque sana. Y les hablo sobre esto porque es la tradición que yo conozco, porque yo me forjo y yo me formo dentro de esta tradición y creo que existen muchas verdades en la tradición. Cuando yo empecé a aprender Reiki, de repente, cuando me fui caminando en este proceso y entendía cómo se hacen las iniciaciones y cómo se hacen las sanaciones, de repente empecé a ver un montón de sincronías con lo que la religión católica hace, muchas sincronías. Los sacerdotes, cuando se van convirtiendo en sacerdotes, se van abriendo, los van abriendo a esas posibilidades, a esos dones del sacerdocio a través de lo que vienen siendo diferentes ceremonias. De aquí te estoy enseñando la primera. Esta es la ceremonia de iniciación. Cómo el obispo o el cardenal ordena a un sacerdote, en qué forma un humano común y corriente, que es alguien que está estudiando, se convierte en un enviado de Dios. ¿En qué momento pasa eso? Cuando el obispo impone las manos sobre el sacerdote. Y entonces le permite a este hombre ser capaz de estar transmitiendo los misterios que la religión puede estar transmitiendo a los demás. Ve nuevamente, viene un proceso de preparación netamente cognitiva y espiritual, me queda claro, pero el momento culmen de cómo se convierte de uno a otro es esa ceremonia de imposición. En esta ceremonia, en la ceremonia de ordenamiento, este hecho lo convierte en sacerdote y luego lo hacen con manos. Cuando el sacerdote se convierte en eso y entonces llega al momento de la celebración de la misa, el momento más importante de la misa es en el momento en el que se hace la famosa transfiguración. Y la transfiguración o consagración es cuando el vino y un pan se convierten en sangre y en cuerpo de Cristo. Y no quiero que creas en esto, no te estoy diciendo que creas, sino simple y sencillamente te estoy diciendo en dónde yo encontré esas cosas. ¿Cómo se transforma en realidad este vino y este pedazo de hostia en algo sagrado? Porque eso, el cenáculo es sagrado y lo hacen sagrado porque estás bajando la energía de Dios. El sacerdote baja la energía del Espíritu Santo para que entonces esa energía se convierta y llegue a ese proceso de transmutación y al momento de transmutarse se te da a ti. Ese es el momento culmen más importante de todo el proceso de la ceremonia. ¿Y cómo lo hace el sacerdote? Lo hace a través de la imposición de manos. El sacerdote bendice y el momento de bendecir otra vez no lo está haciendo él. No es el hombre el que está haciendo la bendición. El hombre está sirviendo de instrumento para que una energía más alta pase a través de él y con sus manos, con la imposición de las manos, transmuta cuerpo y sangre. Cuando llega el siguiente proceso, otro de los dones sacerdotales, que es el momento de la muerte, se hace esto que se llama la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, igual que el proceso del bautismo, el sacerdote entonces, sobre puntos importantes del cuerpo humano, es decir, después que vemos el proceso energético, te los voy a enseñar,
El sacerdote toca los puntos energéticos importantes de la persona y con ella abre al cuerpo para estar llevándolo a un proceso que es el proceso de muerte. Este dibujo lo puse hace años que hice esta diapositiva y no tenía mucho concepto de tal, pero fíjate lo que está pasando aquí. Fíjate lo que te está diciendo la imagen. Están hablando de dos hombres, pero este hombre ve dónde está tocando. Esto te lo voy a adelantar, esto se llama un nadi. Al momento, este sacerdote está tocando el nadi y al momento de que lo está haciendo, no lo está haciendo él, lo están haciendo atrás. Este es el apoyo de los maestros espirituales. Esta imagen que estás viendo aquí, si quitáramos a este sacerdote y lo que pusieras entonces fuera un lama, esto se llama la ceremonia del Powa. La ceremonia del Powa es la ceremonia de la muerte del tibetano, exactamente similar a este proceso. El lama lleva a esta alma a presentarse frente a todos los demás maestros para que fuera llevada. ¿Cuál es el instrumento que está haciendo este camino? Las manos otra vez. ¿Otra vez? La ceremonia, bueno, el proceso completo del Reiki lo tenemos a través de este hombre, que fue el que se llamó Usui Mikamoi, que nació el 15 de junio de 1865. Y esto es algo importante de esa tradición, porque tenemos un personaje histórico real que existió, que tenemos una tumba de él y que tenemos historia sobre él. El maestro Mikao Usui nace en la provincia japonesa de Gifu y creció en una familia acomodada. Él es un hombre que viene de una familia de dinero y esto es importante para la tradición porque él nace dentro de la tradición budista. Y de la tradición budista, también si te acuerdas, existe mucho de lo que viene siendo las castas. Y las castas también son importantes porque dice que cada alma está entrando en el lugar que le corresponde dependiendo del nivel de evolución que traiga. Entonces, él llega a ese grupo, a esa familia, y se forma dentro del budismo de Gautama Siddhartha Buda. Y algo importante de la vida de Sensei Usui es que Sensei Usui, junto con el budismo, aprende mucho de lo que viene siendo la disciplina samurái. Aprende mucho de la filosofía samurái y en su cabeza existen esas dos grandes concepciones de lo que viene siendo parte del budismo como también lo que viene siendo parte de la estructura samurái del honor que está teniendo los japoneses. Siguiente. La tradición que nos enseñaron a los occidentales y que esta viene dada a través de la señora Hawayo Takata, que fue finalmente la que introduce el Reiki a la parte occidental y permite que se crea, nos dijo que el maestro Mikao Usui fue un maestro universitario que enseñaba en la Universidad de Tokio y que él enseñaba teología. Y al momento que él estaba enseñando teología, él estaba enseñando acerca de lo que podía hacer el Maestro Jesús con las sanaciones y con la imposición de manos. Esa historia sigue diciendo también que uno de sus alumnos le pregunta al maestro Mikao Usui si en realidad él creía lo que estaba diciendo. Y el maestro Mikao Usui dice que sí creía lo que estaba diciendo, que estaba firmemente convencido de que así es lo que estaba pasando con Jesús. Entonces le preguntan al maestro Mikao Usui que si él en realidad cree eso, entonces les enseñe cómo hacerlo. Y entonces, ahí es cuando las cosas ya no dan tan bien, porque Mikao Usui no sabía cómo hacerlo. Te dije que Mikao Usui estaba inscrito dentro de la tradición también de lo que viene siendo ay, se me fue. Dentro de lo que venía siendo la tradición de los samuráis. Y algo importante es el honor. Y esto es un claro ejemplo del deshonor. ¿Por qué? Porque si el maestro Mikao Usui está enseñando algo de lo que es muy consciente y de lo que dice él que es real, y le preguntan que cómo lo hacían y él no lo sabía, entonces el maestro estaba deshonrando lo que estaba diciendo él mismo. Y entonces, si estaba deshonrándolo, entonces no podía hacer en realidad lo que él creía que estaba pasando.
Nos dice la señora Takata que lo que pasa con Mikao Usui es que entonces se siente deshonrado, abandona la universidad y va a buscar la forma en la cual en realidad estaba pasando esto. Entonces va en pro o en búsqueda de la forma en la cual curar con las manos. Siguiente. El maestro Mikao Usui busca por todo Japón una respuesta. Porque sí es verdad que el Maestro Jesús lo hacía y tal vez esa fue la versión occidental y no le preguntaron acerca de cómo lo hacía Jesús, tal vez le preguntaron cómo lo hacía Buda. Entonces él va a buscar por Japón cuál es la fuente de las curaciones. Y el maestro Mikao Usui en ese transcurso pasa años estudiando los viejos sutras que estaban hablando de cómo Buda curaba, de cómo se podía hacer esa curación a través de la imposición de las manos. Conceptualiza esto. Hay mucha sabiduría oculta que tú y yo creemos hoy que es una sabiduría nueva. Cuando de repente viene alguien que te está diciendo acerca de algo importante que él descubrió, porque algo así pasa y bla, 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 la verdad es que existe otro aforismo, hermano mío, y dice que no existe nada nuevo bajo los rayos del sol. Todo ya está. Simple y sencillamente lo olvidamos. Y existen sutras muy viejos, con mucha sabiduría, que en aquel entonces parecía que había dormido, pero que estaba encontrada, hasta que finalmente Mikao Sui encuentra esto. Y entonces encuentra los sutras donde encuentran las técnicas de sanación a través de la imposición de las manos. Mikao Sui había encontrado finalmente lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Siguiente. Dice la historia que encuentra los sutras tibetanos del loto. Ahí en esos sutras tibetanos del loto encuentra muchos símbolos y fórmulas para poder realizar las curaciones a través de esto. Mikao Sui encuentra estos sutras en uno de los conventos y va con el anciano del convento, con el monje más viejo y le dice, maestro, ya los tengo, ya los sé. Y ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo puedo brincar a ese proceso? Ya está aquí, enséñeme a usarlo. Y el maestro le dice, yo no lo sé. Ahí está, pero yo no lo sé. Necesitas meditar. Entonces, el maestro Mikao Sui sube a un lugar que se llamaba el Monte Kurama. Siguiente, por favor. Y en el Monte Kurama, el maestro Mikao Sui empieza a meditar sobre esto. El viejo monje le dice que tiene que estar meditando durante 21 días. Durante 21 días, que en este momento parece algo que ya no es tan al azar. ¿Por qué 21 días? Porque sabemos ahora que los 21 días se gestan nuevos cambios neuronales. Si estás repitiendo algo durante 21 días, se desarrolla ese proceso. El maestro Mikao Sui tiene que estar en ayuno para estar sometiendo el cuerpo a un proceso más alto espiritual y cada uno de los días que el maestro Mikao Sui meditaba tenía que estar tirando una pequeña piedrita como recordatorio del día en el que estaba viviendo. Dice la historia, me pasa la siguiente, que el doctor Mikao Sui se retira a este lugar. Este es el monte Kurama, que también físicamente existe y donde muchos de los adeptos de la tradición de Reiki y del doctor Sui van a visitarlo. Ahí el doctor Mikao Sui durante 21 días ayuna y durante 21 días medita hasta que en el día 21, donde el cuerpo ya estaba desfallecido, el cuerpo estaba físicamente cansado y desgastado y la mente estaba embotada, el maestro Mikao Sui lanza la última de las piedras desesperado porque no había llegado a la respuesta. Y al momento en el que lanza la última piedra llega y golpea al doctor Mikao Sui en la frente, el doctor Mikao Sui se desmaya y al momento que está saliendo del proceso del desmayo viene toda esa información que él estuvo buscando tanto tiempo. La tradición también lo que puede estar significando con ese golpe en la frente, tal vez ni siquiera un golpe en la frente, sino en el despertar de la pineal, el poder abrirse a la posibilidad. Y entonces ve cómo los códigos bajan, los símbolos, porque él no le llama códigos, él le llama símbolos. Los símbolos bajan y le dan la forma de la que esos símbolos trabajan.
Y entonces el doctor Mikao Sui sabe que ha encontrado la verdad que durante tanto tiempo estuvo buscando en ese proceso. Siguiente. Dice la tradición que cuando llega ese momento de epifanía y él ya sabe lo que está pasando, una gran alegría se deposita en el maestro Mikao Sui. El maestro Mikao Sui se siente eufórico en lo que estaba encontrando y lo que había dicho, que finalmente tiene que compartirlo. Y al momento de que lo comparte, baja corriendo del monte Kurama. Siguiente. Al momento que baja con ese proceso de iluminación, dame otra, por favor. El doctor Mikao Su iba corriendo rápido, se lastima el pie con una de las piedras porque iba tan emocionado que no se da cuenta de lo que está pasando y se lesiona el pie. El doctor Mikao Sui tiene que detener su emoción y su corrida porque está lastimado y entonces lo que hace es que en forma instintiva mete las manos al pie y oh sorpresa, el pie sana. El primer milagro del doctor Mikao Sui se empieza a desarrollar. Lo que él estaba buscando finalmente tiene una resonancia, tiene una verdad, y entonces sigue bajando. Siguiente. Dice la historia que lo que llega a hacer después el doctor Mikao Sui es que llega a una posada, tiene hambre después de 21 días de no haber comido, pide de comer y le dicen los posaderos que no es adecuado para un maestro hacer eso, que él sabe que después de un periodo de ayuno como el que estuvo teniendo, no puede introducir alimentos así. Y al doctor Mikao Sui no le importa, come. Y al momento que el doctor Mikao Sui come, entonces no se enferma como debería de esperarse. Llega al monasterio donde se encontraba su maestro y le dice, maestro, lo conseguí, encontré lo que estaba buscando. El maestro se encontraba afligido de artritis. El doctor Mikao Sui pone las manos sobre él y el maestro sana de la artritis. El maestro le dice, ok, lo encontraste, ¿y qué vas a hacer con ello? Entonces, el doctor Mikao Sui sabe que tiene que poner ese como un don que ponga al servicio de la humanidad. Y entonces el anciano le pone esa tarea al doctor Usui. Ahora entonces, úsalo en beneficio de la humanidad. El doctor Mikao Usui va y se va a los barrios pobres de Kioto. Y lo que empieza a hacer el doctor Mikao Usui es estar empezando a trabajar con aquellos que necesitaban más la sanación. Aquellos que necesitaban más la sanación, según él, eran aquellos que vivían en los barrios pobres. Entonces va y empieza a curarlos y les empieza a enseñar cómo se podían curar. Y entonces empieza a hacer una gran cantidad de sanaciones en los barrios pobres, hasta que de repente el doctor Mikao Sui, dice la tradición, regresa después de algún tiempo al mismo lugar y encuentra a un hombre que hacía muchos años hace algún tiempo había curado él. Era una gente que se encontraba lisiada y que entonces tenía que estar pasando la vida mendigando. Al momento que lo vuelve a ver, lo vuelve a encontrar en el mismo lugar, en el mismo aspecto y en las mismas condiciones que alguna vez lo encontró. Y él, muy sorprendido, se acerca con él y le dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí si tú ya habías sanado? Y esta gente le responde al maestro, porque nadie te pidió que me sanaras, porque yo era feliz siendo como estaba, porque yo estando enfermo y lisiado podía pedir dinero y entonces la gente se compadecía de mí y me daba dinero y entonces yo podía vivir, pero al momento en el que tú hiciste esto, me quitaste la posibilidad de que yo pudiera llegar más allá. ¿Qué se dio cuenta el doctor Mikao Sui? Que no hay curación posible sin una curación y un verdadero cambio a nivel del alma. El problema de la enfermedad en un espíritu impuro no se encuentra en el cuerpo, se encuentra en el espíritu. Y se dio cuenta el doctor Mikao Sui que había actuado a través del ego. El doctor Mikao Sui, desde su parte egoica, entendió y creyó que el espíritu humano que necesitaba más ayudarse y sanarse eran los pobres. Y entonces él va hacia los pobres a ofrecer y a dar lo que ellos nunca le pidieron. A partir de entonces, el doctor Mikao Sui entonces entendió que para que la sanación se dé,
tienen que pedirte la sanación. La sanación no viene porque tú la quieras dar, porque ese es un proceso netamente egoico. La sanación la vas a compartir cuando el alma de la otra persona te permite hacerlo eso y te pide que hagas ese proceso, no antes. Porque si tú lo haces antes, entonces lo único que estás haciendo es satisfaciendo tu ego. No estás ayudando a tu hermano, estás interfiriendo en el proceso evolutivo de tu hermano, pero cuando él te lo pide, entonces el proceso se da. Y a partir de entonces, el maestro Mikao Usui dejó de ir a los barrios pobres a sanar a los pobres y estableció su enseñanza para que todo aquel que llegara a pedirla se le pudiera otorgar la enseñanza. Siguiente. Desde entonces, empieza a haber todo un sistema en el cual empieza a nacer el sistema de Reiki. ¿Qué es lo que sabemos en ese momento? Sabemos que Sensei Usui establece algo que se llamó la Usui Reiki Ryoho Hakai y que la Usui Reiki Ryoho Hakai fue el instrumento a través del cual él empezó a enseñar. Ese sistema finalmente fue formando a más de 1000 terapeutas en aquello que el maestro Usui denominó entonces como 3 niveles de enseñanza y forma a 21 maestros o 21, o 21 Shimpiden con ese grado que está diciendo. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa? También esto nos lo dice la tradición, y es que en los terremotos de Kanto en Japón, Usui y sus maestros Shimpiden empezaron a emprender trabajos con las personas que lo necesitaban, y fue como nace la Usui Reiki Ryoho Hakai. Los japoneses ayudando a los japoneses también en esos procesos de desastre que estuvieron teniendo. Siguiente. El maestro Usui finalmente fallece en 1927. El hombre fallece dejando detrás su legado y dejando atrás su historia. Cuando pasa eso, después se abre un gran parteaguas entre lo que significa el mundo oriental y el mundo occidental. Y primero te voy a contar la historia que está viniendo desde el mundo occidental. Siguiente. Viene otro hombre importante para la historia occidental, que es que es Shuhiro Hayashi. Shuhiro Hayashi, que vivió también entre 1879 y 1941, él fue uno de los Shimpidens que fue ordenado por el maestro Sui. A diferencia del maestro Sui, que era más un filósofo y un teólogo, Hayashi es un médico. Este es un médico del emperador. Él logra conjuntar esa parte de la sabiduría del maestro Sui aplicada a la medicina tradicional japonesa, y Hayashi establece algo que se va a llamar la Hayashi Reiki Kyundai. Esta es la vertiente o la línea que él establece como el conocimiento que recibe de el Sensei Usui. Siguiente. Hayashi se hace famoso porque empieza a hacer muchas curaciones. Y entonces, dentro de esas curaciones y dentro de esos tratamientos que está teniendo Hayashi, hace algo importante, y es establecer una clínica para pacientes, no solamente un lugar de meditación y un monasterio, como mucho de lo que Sensei Usui hizo, sino en realidad una clínica en la cual curaban a través de estas técnicas. Existe una mujer, una japonesa, que fue la señora Hawayo Takata. Hawayo Takata era una japonesa que vivía en Hawái. La señora Takata era una viuda en la cual estaba quejada de muchos dolores y de postración, y que la medicina occidental, la medicina que estaba teniendo en Japón, no podía darle las respuestas a lo que ella necesitaba. Takata escucha de que existe una clínica en Tokio en donde curan a través de cosas diferentes y cosas especiales, y ella intenta ir hacia Japón. Dice la tradición occidental que Hawayo Takata reúne sus ahorros, y finalmente el momento de reunir sus ahorros va a la clínica. Llega a la clínica y pasa al momento en el cual empiezan a hacer como el tratamiento terapéutico. Y para Hawayo Takata,
que se encontraba postrada, poco a poco va recuperando la movilidad que tenía y estaba asombrada con los resultados y no sabía qué pasaba. Los japoneses eran personas muy disciplinadas y con mucho sentido del orden, pero Hawayo Takata no solamente era japonesa, sino ya estaba inmersa en el mundo occidental. Entonces, lo que podría parecer como muy eh, paradigmático y muy establecido en Japón, para Hawayo Takata se rompían esquemas. Entonces, en alguna de las sesiones, ella intrigada por lo que pasaba, pensaba que le estaban poniendo una especie de placas o de planchas, porque ella nada más sentía el calor de las manos. Agarra a uno de los terapeutas porque quería descubrir el secreto de lo que lo estaban haciendo y se encuentra que tiene las manos. Ante este proceso, que se empieza a ocasionar un momento como importante ahí, el doctor Hayashi llega preguntando qué es lo que está pasando y Takata le pide que quiere aprender de él. Shuhiro Hayashi no estaba muy convencido de hacerlo porque finalmente había dos circunstancias que no eran las adecuadas. La primera es que ella era una mujer y debemos de estar recordando que para ese entonces el machismo era importante y también en la tradición japonesa el machismo es muy importante y Takata era una mujer. ¿Cómo enseñarle a una mujer? Y en segundo lugar, Takata, a pesar de que sí era japonesa, no vivía en Japón. Ella ya se estaba convirtiendo a los americanos. Entonces, eran dos vertientes importantes, pero Hawayo Takata insistió, 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 y finalmente Hayashi vio que el espíritu de Takata en realidad deseaba aprender y entonces acepta a la señora Takata como una de sus alumnas y le empieza a enseñar todos los niveles de Reiki conforme ella fue aprendiendo. Siguiente. Sin embargo, estamos hablando de un momento en el que para el mundo las cosas empezaron a cambiar mucho. Estamos hablando en los albores de la década de los 40 del siglo pasado y entonces el mundo se sumerge en una guerra. Y dentro de esa guerra, muy pronto, el mundo se sumerge completito en esto. Japón también iba a entrar en ese proceso. Los japoneses finalmente deciden aliarse con los alemanes y con los italianos y establecerían después con el tiempo el famoso ataque a Pearl Harbor, empezando toda la guerra del Pacífico. El doctor Shuhiro Hayashi era un médico, te dije, pero aparte era un militar. Estaba al servicio del emperador y entonces el doctor Hayashi sabía que en algún momento él también tendría que ser llamado a esa gran guerra. Y esto ocasionaba un gran conflicto, porque al momento en el que Hayashi existía, él ya sabía que esta guerra no iba a llevar a la humanidad a ningún momento. Entonces, Hayashi decide empezar su muerte. Siguiente. El maestro Hayashi dice la tradición occidental que lo que empieza a hacer es que al momento de que sabe que el mundo iba a pasar ahí, iba a haber dos cosas que iban a ocurrir. En primer lugar, gran parte del legado de lo que significaba Usui se iba a perder. Y en segundo, él sabía que él no podía participar de esa guerra. Tenía que pasar su legado a alguien para que ese legado pudiera ser conocido por el mundo. Y la respuesta, irónicamente, no vino en los maestros de Hayashi japoneses, vino en la extranjera que llegó a ese lugar para poder aprender y que él no quería enseñarle. Dice la tradición que la señora Hawayo Takata empezó a tener sueños con su maestro y en esos sueños el maestro le decía que tenía que ir a Japón, le estaba llamando con premura a Japón. Hawayo Takata dice la tradición que va a Japón y encuentra a Hayashi y Hayashi la recibe como una amiga. Ahí la ordena como maestra y le da la potestad y la facultad para que ella enseñe ese Reiki en el mundo occidental, para que de esa forma el legado de Mikao Sui no se pierda con lo que iba a pasar. Dice la tradición que el doctor Hayashi organiza su muerte como también lo dicen muchas de las tradiciones búdicas, y esto es, el maestro búdico que tiene el conocimiento lo suficientemente alto, sabe en el momento en el cual va a morir y sabe en el momento en el cual puede entregar su alma. Dice la tradición
que el doctor Hayashi, rodeado de sus alumnos y de su familia, junto con la señora Takata, muere, dejando como instrucción que la maestra suprema de la enseñanza de él sería la señora Takata. Takata regresa a Japón, regresa a Hawái, y de Hawái, la señora Takata viene a vivir el desarrollo de lo que vendría siendo Pearl Harbor. Viene la invasión japonesa, viene la destrucción de Pearl Harbor, y después la señora Takata va a enseñar a 22 maestros, que son estos fueron los 22 maestros iniciales que la señora Takata enseña como maestros de Reiki, siguiendo la misma enseñanza que que el doctor Hayashi y que el doctor Usui, y forma a los primeros 22 maestros occidentales de Reiki. Esto fue lo que finalmente dio origen a la Reiki, a la Usui Reiki Ryoho Hakkai, en donde todos estos 22 maestros conocían y honraban a la señora Takata como maestros. Pero luego lo que pasa, siguiente por favor, es que el mundo occidental no se parece nada al mundo oriental. El mundo occidental empieza a romper muchos de esos paradigmas y entonces algunos maestros siguen con la tradición y otros no siguen con la tradición, y entonces se hace una primera escisión de lo que viene siendo el Reiki occidental, y muchos se unen a la Usui Reiki Shiki Ryoho, de donde cuando muere la señora Takata deja a la señora Phyllis Lei Furumoto, que es ella, como su sucesora. Phyllis Lei Furumoto forma a estos dos maestros y de ellos nace mi primera maestra, que es Bamsuho, y de donde yo tengo ese linaje. Sin embargo, Bárbara Weber, que fue otra de las alumnas de Phyllis, de la señora Takata, decide que no va a seguir el camino que Phyllis Lei Furumoto estaba diciendo, y Bárbara Weber abre una puerta al occidente para estar generándose lo que entonces se va a estar denominando como el Reiki no tradicional para el occidente. Siguiente. Entonces, el Reiki, muchos años pensamos que había muerto durante la Segunda Guerra Mundial. Se pensó que el Reiki que nosotros considerábamos y que nosotros teníamos entonces era el Reiki occidental que nos trajo la señora Takata y que ella salvó ese Reiki. Los años después nos enseñaron que no fue así. El Reiki también sobrevivió, la escuela original de Usui sobrevivió, y entonces ahora, en los últimos años, y en los últimos años me estoy refiriendo a los últimos 15, 20 años, los occidentales se abren nuevamente, y entonces el mundo occidental puede conocer que existe en realidad el linaje de Reiki occidental, como Takata lo entiende, pero también el linaje del Reiki oriental, como tal lo tradujo y lo estuvo pasando el doctor Mikao Usui. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de Reiki, es importante que nosotros entendamos algo. El Reiki está viniendo a través de un proceso de maestro-alumno, y esto no es algo que no tenga importancia, tiene mucha, mucha, mucha importancia, y tiene mucha importancia porque para el occidental, para el oriental, el linaje es parte de lo que tú eres. Lo que te hace realmente ser lo que eres y que tu enseñanza sea real viene de tu maestro, de quien aprendiste las cosas, porque cada vez que enseñas a alguien, no solamente le estás enseñando las palabras, sino que energéticamente estás haciendo lazos entre uno y otro. El maestro siempre está unido a su aprendiz y el aprendiz siempre está unido a su maestro, porque son parte de la misma mónada, si no, no se encontrarían en el camino. Cuando tú aprendas algo, fíjate de quién lo aprendes. Cuando tú enseñes algo, fíjate de a quién se lo enseñas, porque eso forma parte de tu dharma, de tu karma. Así como tiene que existir una tradición entre los maestros budistas, el doctor Usui era un maestro budista y la tradición es importante. En mi camino he tenido la fortuna de estar formado en el sistema tradicional occidental, en la Usui Reiki Ryoho, y en el sistema no tradicional y en el sistema japonés.
Y estos son parte de los maestros que yo he tenido a lo largo de este camino y que yo te comparto como parte de mi linaje. Siguiente.